Mamá, ya decidimos. Tú no vienes al viaje. Solo causarías problemas y arruinarías todo como siempre haces. La voz de Diego atravesó mi pecho como una daga helada, mientras Claudia asentía desde el sofá con esa sonrisa que conocía demasiado bien. Sebastián ni siquiera levantó la vista del teléfono. Mis propios hijos. Los mismos que una vez corrían a mis brazos cuando tenían pesadillas, ahora me miraban como si fuera un estorbo en sus vidas perfectas. El silencio llenó la sala como agua turbia, y yo me quedé ahí parada, con mi maleta pequeña en la mano, sintiendo cómo se desplomaba dentro de mí algo que había estado sosteniendo durante años. Habíamos planeado este viaje durante meses. Era el primer viaje familiar en 5 años, y yo había ahorrado cada peso de mi pensión para poder costear mi parte. Había imaginado las risas, las cenas juntos, tal vez alguna foto donde por fin pareciera que pertenecía a esta familia otra vez. Pero ahí estaba, siendo excluida una vez más, como si mis 67 años de vida no valieran nada. Claudia se aclaró la garganta y habló con esa voz suave que usaba cuando quería parecer razonable. Es que mamá Clotilde, usted ya está mayor, y nosotros queremos relajarnos. No queremos estar preocupándonos por si se cansa, si necesita ayuda, si se siente mal. Diego asintió como un títere. Además, ya reservamos solo 3 habitaciones. Sería muy caro cambiar todo ahora. Mentiras. Todo eran mentiras envueltas en una preocupación falsa que no engañaba a nadie. Recordé cuando Diego era pequeño, no más de 5 años, y se despertaba llorando por las noches. Mamá, no me dejes solo, me susurraba mientras se acurrucaba contra mi pecho. Sus manitas se aferraban a mi camisón como si fuera lo único que lo mantenía seguro en este mundo. El olor de su cabello recién lavado, la suavidad de su piel, la confianza absoluta con la que se dormía en mis brazos. Siempre voy a estar contigo, mi amor, le prometía mientras lo arrullaba hasta que se calmaba. Esas palabras ahora se burlaban de mí desde el pasado. Sebastián finalmente levantó la cabeza. Mira, mamá, es mejor así. Olivia viene con nosotros, y ya sabes cómo son los jóvenes. Necesita divertirse sin que la abuela esté diciéndole qué hacer. Olivia, mi nieta, la única que a veces todavía me miraba con cariño, aunque cada vez menos. Claudia se había encargado de eso también, llenándole la cabeza de ideas sobre lo aburrida y anticuada que era su abuela. Pero yo también quiero estar con ella, murmuré, y mi propia voz me sonó patética. Ya habrá otras oportunidades, mintió Diego, evitando mi mirada. La humillación me quemaba la garganta como bilis amarga. No era la primera vez que me hacían a un lado, pero esta vez dolía más porque había puesto tantas esperanzas en ese viaje. Había soñado con caminar por la playa con Olivia, con enseñarle a hacer los nudos de pulseras que su abuelo me había enseñado, con volver a sentir que era parte de algo. En cambio, ahí estaba, siendo descartada como un mueble viejo que ya no combina con la decoración nueva. Claudia se levantó del sofá y caminó hacia la cocina con esa elegancia estudiada que siempre me recordaba que ella era la verdadera dueña de esta casa ahora. La casa que había sido mía durante 30 años. Donde había criado a mis hijos, donde había llorado la muerte de mi esposo, donde ahora era apenas una visitante tolerada. Bueno, ya está decidido, dijo Diego con finalidad, como si fuera el juez de un tribunal. Nos vamos el viernes temprano. Asentí en silencio porque no confiaba en mi voz para decir algo coherente sin quebrarse. La maleta pesaba como plomo en mi mano. La dejé caer suavemente al suelo, y el sonido sordo que hizo al tocar el piso pareció sellar mi destino. Merezco más que esto. Las palabras aparecieron en mi mente con una claridad que me sorprendió. No las dije en voz alta, pero resonaron dentro de mí como una campana. Me dirigí hacia mi habitación con pasos que se sentían cada vez más pesados. La habitación que antes era el estudio de mi difunto esposo, pero que ahora era mi refugio en esta casa que ya no se sentía como hogar. Cada paso por el pasillo me recordaba cómo había llegado hasta aquí, como poco a poco me habían ido arrinconando hasta convertirme en una sombra de la mujer que una vez fui. Al principio, después de que murió Roberto, Diego había insistido en que me mudara con ellos. No puedes quedarte sola en esa casa tan grande, mamá. Aquí estarás mejor cuidada. Sus palabras sonaban llenas de amor filial, pero ahora entendía que habían sido el primer eslabón de una cadena que me ataría a la invisibilidad. Los primeros meses fueron llevaderos. Claudia aún fingía cordialidad, me incluía en las conversaciones familiares, me pedía opinión sobre la decoración o la comida.
Sebastián venía a visitarme seguido, y Olivia, que entonces tenía solo 14 años, se sentaba conmigo en las tardes para que le contara historias de su abuelo. Pero las cosas cambiaron gradualmente, tan lentamente que al principio no me di cuenta. Primero fue mi lugar en la mesa del comedor. Durante décadas, yo había sido quien presidía la mesa familiar, la que servía, la que se aseguraba de que todos comieran bien. Pero un día, Claudia simplemente puso mi plato en la pequeña mesa auxiliar de la cocina. «Es que necesitamos más espacio para los platos de los niños», había explicado con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Yo no dije nada. Pensé que era temporal, que pronto volvería a mi lugar. Pero semanas pasaron, y mi silla quedó arrinconada contra la pared como un mueble innecesario. Cada comida, yo comía sola en esa mesa pequeña mientras escuchaba las conversaciones familiares desde la distancia, como una espectadora de mi propia vida. La primera vez que protesté suavemente, Diego me miró con esa expresión que había perfeccionado, mezcla de cansancio y condescendencia. «Mamá, no hagas drama por una silla. Lo importante es que estemos todos juntos». No. Pero no estábamos juntos. Yo estaba apartada, literalmente separada de mi propia familia por unos metros que se sentían como kilómetros. Luego vino el tema del baño. Durante los primeros meses, había usado el baño principal del pasillo, el mismo que había usado durante años cuando visitaba. Pero una mañana, Claudia golpeó suavemente mi puerta. «Mamá Clotilde, perdón que la moleste, pero es que Diego y yo hemos estado pensando. El baño principal lo necesitamos para nosotros y para cuando viene visita importante. ¿Le molestaría mucho usar el baño pequeño que está junto al lavadero?» El baño del lavadero. Un espacio diminuto, sin ventilación adecuada, que olía permanentemente a detergente y humedad. Donde guardaban las escobas y los productos de limpieza. Un lugar donde tenías que moverte con cuidado para no golpearte con las repisas llenas de químicos de limpieza. Ese sería mi baño desde entonces. Por supuesto que no me molesta, había mentido, porque protestar significaría ser una carga, ser problemática, ser exactamente lo que ellos ya pensaban que era. Cada mañana, mientras me lavaba los dientes rodeada de detergentes y cloro, me preguntaba cómo había llegado a aceptar esto como normal. El espejo pequeño y manchado me devolvía la imagen de una mujer que se estaba desvaneciendo día a día, no solo físicamente, sino como persona. La humillación más grande llegó cuando me mudaron al cuarto del lavadero. Mi habitación, que había sido el estudio, era necesaria para convertirla en oficina de Diego, quien había empezado a trabajar desde casa. «Es solo temporal, mamá», había dicho Diego mientras sus ojos evitaban los míos. «Solo hasta que encontremos una solución mejor». Esa solución nunca llegó. El cuarto del lavadero se convirtió en mi mundo. 4 paredes estrechas, una cama individual que chirriaba cada vez que me movía, y el sonido constante de la lavadora y secadora que funcionaban a todas horas. El olor del detergente se había pegado a mi ropa, a mi cabello, a mi piel. Me había convertido en la abuela que vive en el lavadero, como si fuera un personaje de una historia triste que nadie quiere escuchar. Las noches eran lo peor. Cuando la lavadora entraba en el ciclo de centrifugado, toda la habitación vibraba. Era imposible dormir profundamente. Me despertaba varias veces cada noche, desorientada por el ruido y los movimientos de las máquinas. Durante el día caminaba como un zombi, exhausta, pero nadie parecía notarlo o importarle. «¿Descansaste bien, mamá?», preguntaba Diego ocasionalmente durante el desayuno, pero no esperaba realmente una respuesta. Era una pregunta de cortesía, como cuando le preguntas a un extraño cómo está el día. Pero lo peor no era la pérdida del espacio físico. Lo peor era la pérdida de mi voz en las decisiones familiares. Cuando hablaba, Claudia me escuchaba con una sonrisa condescendiente y luego hacía exactamente lo que había planeado desde el principio. Diego simplemente asentía a todo lo que decía su esposa, como si mi opinión fuera un ruido de fondo que había que tolerar educadamente. Recordé el día que intenté sugerir que Olivia necesitaba límites con el uso del teléfono. La niña pasaba horas encerrada en su cuarto, apenas salía para comer, había dejado de estudiar con la dedicación de antes. Cuando mencioné mi preocupación durante la cena, Claudia rió con esa risa cristalina y falsa que había perfeccionado. «Ay, mamá Clotilde, los tiempos cambian. Usted no entiende cómo funcionan los jóvenes ahora. Olivia está perfectamente bien». Diego ni siquiera levantó la vista de su plato. Olivia siguió mirando su teléfono como si yo no hubiera hablado.
Y yo me quedé ahí, sintiéndome como una anciana fuera de época que no entendía el mundo moderno. Pero yo sí entendía. Entendía que mi nieta se estaba alejando del mundo real, que estaba perdiendo la capacidad de tener conversaciones cara a cara, que sus calificaciones habían bajado considerablemente. Entendía porque había sido maestra durante 40 años, porque había visto este patrón en cientos de estudiantes. Pero mi experiencia y mi conocimiento no importaban. Yo era solo la abuela anticuada que vivía en el lavadero. La gota que derramó el vaso fue cuando comenzaron a usar mi pensión sin preguntarme. Al principio fueron préstamos pequeños. Diego llegaba con una expresión preocupada y me explicaba algún gasto imprevisto. La reparación del auto, una factura médica de Olivia, el mantenimiento de la casa. Siempre prometía devolvérmelo, y yo siempre decía que sí porque, al final, era mi familia. Pero los préstamos se volvieron cada vez más frecuentes y las devoluciones cada vez más escasas. Un día me di cuenta de que Diego tenía acceso directo a mi cuenta bancaria, como mi cuidador financiero para facilitar los gastos familiares. Mi dinero se había convertido en su dinero, y yo apenas recibía una pequeña cantidad semanal para mis gastos personales, como si fuera una niña recibiendo su mesada. No necesito permiso para empezar de nuevo. Esta vez, las palabras aparecieron en mi mente mientras me sentaba en el borde de mi cama estrecha, mirando la maleta que había quedado a medio hacer. La había estado preparando con tanta ilusión, eligiendo cuidadosamente cada prenda, imaginando las fotos que nos tomaríamos, las conversaciones que tendríamos caminando por la playa. Recordé la última vez que había sido realmente feliz en una reunión familiar. Fue hace 3 años, en el cumpleaños de Olivia. Yo había hecho su pastel favorito, uno de chocolate con relleno de dulce de leche que le encantaba desde pequeña. Había estado cocinando desde las 5 de la mañana para que quedara perfecto, decorándolo con las rositas de crema que había aprendido a hacer cuando Diego y Sebastián eran niños. Cuando llegó el momento de partir el pastel, Claudia trajo otro de una pastelería elegante. «Es que este se ve más presentable para las fotos», había dicho, mientras mi pastel casero se quedaba intacto en la cocina. Olivia ni siquiera lo probó. Las fotos de esa fiesta mostraban a una familia perfecta alrededor del pastel comprado, mientras yo aparecía apenas en el fondo de 1 o 2 imágenes, como un fantasma que se había colado por accidente. Esa noche lloré en silencio en mi cuarto de lavadero, preguntándome cuándo había dejado de importar, cuándo me había vuelto invisible para las personas que más amaba en el mundo. Se acerca el día en que dejarán de subestimarme. Esa noche no pude dormir. El ruido de la lavadora se había vuelto el soundtrack de mi insomnio, pero esta vez no era solo el sonido mecánico lo que me mantenía despierta. Era algo más profundo, una inquietud que crecía en mi pecho como una planta que había estado enterrada demasiado tiempo y finalmente encontraba una grieta por donde salir hacia la luz. Me levanté y caminé hacia la pequeña ventana del lavadero. Desde ahí podía ver el jardín trasero, el mismo jardín donde Roberto y yo habíamos plantado rosales cuando compramos esta casa hace 35 años. Las rosas ya no estaban. Claudia las había arrancado el año pasado para poner césped artificial. «Es más práctico, mamá Clotilde. Menos mantenimiento», había dicho, como si el mantenimiento fuera un problema cuando yo era quien cuidaba esas rosas con amor durante décadas. Recordé cómo Roberto solía levantarse temprano los domingos para ayudarme a podar los rosales. Sus manos grandes y callosas manejaban las tijeras con una delicadeza que me enamoraba cada vez. «Mira, Clotilde», me decía señalando un brote nuevo, «esta rosa va a ser la más hermosa del jardín». Y tenía razón. Siempre tenía razón. Si Roberto estuviera vivo, nada de esto habría pasado. Él nunca habría permitido que me trataran como un estorbo en mi propia familia. Él habría puesto límites, habría defendido mi lugar, mi dignidad, mi voz. Pero Roberto ya no estaba, y yo había tenido que aprender a defenderme sola en un mundo que parecía haber decidido que las mujeres de mi edad ya no importábamos. La puerta del lavadero se abrió de repente, y el corazón se me aceleró. Era Olivia, mi nieta, con su pijama rosa pálido y el cabello revuelto. Se veía más joven de lo que realmente era, más vulnerable. «Abuela», susurró, «¿estás despierta?» «Sí, mi amor». «¿Qué pasa? No puedes dormir». Olivia se acercó y se sentó en el borde de mi cama. Por un momento, fue como volver atrás en el tiempo, cuando era más pequeña y venía a buscarme cuando tenía pesadillas. Su presencia llenó el pequeño espacio de una calidez que no había sentido en mucho tiempo.
Escuché lo que pasó hoy, dijo en voz baja, mirando sus manos. Lo del viaje. Mi corazón se apretó. No quería que Olivia se sintiera culpable por algo que no era su decisión. Pero tampoco podía mentirle. Esta niña había crecido viendo cómo me trataban, y eso me dolía más que cualquier humillación personal. No te preocupes por eso, cariño. Los adultos a veces tomamos decisiones complicadas. Olivia levantó la vista y me miró con esos ojos verdes que había heredado de su abuelo. Pero no está bien, abuela. Tú también quieres ir. Yo los escuché hablando, y mamá dijo que era mejor así porque tú siempre te quejas de todo y arruinas el ambiente. Las palabras de mi nieta me atravesaron como cuchillos, no porque fueran suyas, sino porque confirmaban lo que yo ya sabía pero no quería aceptar. Claudia había estado envenenando a toda la familia contra mí, pintándome como la suegra problemática, la abuela quejosa, la anciana amargada que no sabía cuándo quedarse callada. ¿Tú crees que me quejo mucho, Olivia? Mi nieta negó con la cabeza vigorosamente. No, abuela, tú nunca te quejas. Incluso cuando papá te cambió de cuarto, tú dijiste que estaba bien. Incluso cuando mamá te puso a comer en la cocina, tú no dijiste nada malo. La inocencia brutal de las observaciones de Olivia me mostró con claridad meridiana lo que había estado negando durante años. Mi silencio no había sido dignidad o paciencia. Había sido cobardía disfrazada de virtud. Había permitido que me pisotearan pensando que eso me hacía una mejor persona, cuando en realidad solo me había convertido en una víctima cómplice de mi propia desaparición. Olivia, tú quisieras que yo fuera al viaje con ustedes. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Claro que sí, abuela. Siempre es más divertido cuando tú estás. Te acuerdas de las mejores historias, y haces esos nudos de pulseras que nadie más sabe hacer. Y cuando papá y mamá se ponen pesados contigo, yo me siento menos sola. Esas últimas palabras me partieron el alma. Mi nieta se sentía sola en su propia familia, y yo había sido su único refugio emocional. Pero ahora me estaban quitando incluso eso, alejándome de ella sistemáticamente para que no hubiera testigos de su crecimiento, para que no pudiera darle otra perspectiva sobre lo que significaba ser una mujer fuerte e independiente. Abuela, continuó Olivia, ¿por qué papá cambió tanto? Antes te defendía cuando mamá decía cosas feas de ti. La pregunta me golpeó porque yo me había hecho la misma pregunta miles de veces. ¿Cuándo exactamente Diego había dejado de ser mi hijo para convertirse en el marido de Claudia? ¿Cuándo había decidido que mantener la paz en su matrimonio era más importante que proteger a su propia madre? A veces, mi amor, las personas cambian cuando sienten que tienen que elegir entre diferentes lealtades. Tu papá eligió priorizar su matrimonio, y eso no está mal necesariamente. Pero se olvidó de que también puede proteger ambas relaciones al mismo tiempo. Olivia asintió con una sabiduría que me sorprendió. A sus 17 años, ya entendía dinámicas familiares que muchos adultos tardaban décadas en comprender. Abuela, ¿te puedo contar un secreto? Por supuesto, cariño. Yo tampoco quiero ir a ese viaje. Mamá ya tiene todo planeado, y siempre planea cosas que a ella le gustan. Vamos a ir a museos aburridos y a restaurantes elegantes donde no puedo ni reírme fuerte. Y papá va a estar todo el tiempo trabajando desde su computadora como siempre hace. La revelación de Olivia me hizo entender algo fundamental. Este viaje no era una celebración familiar. Era una demostración de estatus, una oportunidad para que Claudia tomara fotos perfectas que pudiera subir a sus redes sociales, mostrando a la familia exitosa y armoniosa que había construido. Una familia de la cual yo, evidentemente, no formaba parte de la narrativa que ella quería contar. ¿Sabes qué, Olivia? Creo que este viaje va a ser exactamente lo que necesito. Mi nieta me miró confundida. ¿Pero cómo, si no vas a ir? Sonreí por primera vez en días, y fue una sonrisa que salió desde un lugar muy profundo de mi ser, desde esa mujer que había estado dormida durante demasiado tiempo. Porque a veces, cuando te excluyen de algo, descubres que hay cosas mucho mejores esperándote en otro lugar. Olivia no entendió completamente lo que quise decir, pero me abrazó con esa intensidad que solo tienen los abrazos de los nietos. Era un abrazo que me recordaba quién había sido yo antes de convertirme en esta versión disminuida de mí misma. Había sido Clotilde, la maestra respetada, la esposa amada, la madre dedicada, la mujer que tomaba decisiones y construía su propia vida.
Después de que Olivia se fue, me quedé despierta toda la noche. No por el ruido de las máquinas, sino porque por primera vez en años, mi mente estaba completamente despierta, haciendo conexiones, recordando cosas que había preferido olvidar, planeando un futuro que hasta hace pocas horas me parecía imposible. Recordé la llamada que había recibido la semana pasada de María, mi antigua compañera de trabajo. Me había contado sobre una inversión que había hecho años atrás, un pequeño hotel en la playa que ahora valía una fortuna. Clotilde, me había dicho, tú también hiciste inversiones inteligentes en tu momento. ¿Sigues teniendo esos papeles guardados? Los papeles. Los había guardado en una caja de zapatos en el fondo de mi armario, junto con otros documentos que consideraba importantes pero que hacía años no revisaba. Inversiones que Roberto y yo habíamos hecho cuando éramos jóvenes y teníamos fe en el futuro. Propiedades que habíamos comprado cuando aún soñábamos con un retiro cómodo y dorado. No vine a vengarme. Vine a recuperar lo que me pertenece. Esta vez, las palabras no solo aparecieron en mi mente. Las susurré en voz alta en la oscuridad del lavadero, y sonaron como una promesa que me estaba haciendo a mí misma. A la mañana siguiente me desperté antes del amanecer con una claridad mental que no había experimentado en años. El sonido de la lavadora ya no me molestaba, era como si hubiera encontrado una frecuencia diferente en la cual sintonizar mi vida. Me vestí con cuidado, eligiendo mi vestido gris perla, el que Roberto siempre decía que hacía resaltar mis ojos. Hoy necesitaba sentirme como la mujer que solía ser. Salí del lavadero y caminé hacia la cocina. Era temprano, y la casa estaba sumida en ese silencio pesado que precede al despertar de una familia. Preparé café como lo había hecho durante décadas, midiendo cada cucharada con la precisión que solo dan los años de experiencia. El aroma llenó la cocina y por un momento me transportó a las mañanas de mi juventud, cuando esta rutina significaba cuidar a mi familia, no servir en la casa de otros. Mientras esperaba que el café estuviera listo, caminé hacia mi antigua habitación, la que ahora era la oficina de Diego. La puerta estaba cerrada, pero yo conocía cada centímetro de este lugar. Ahí, detrás del escritorio que ahora ocupaba mi hijo, estaba el armario empotrado donde había guardado mis documentos más importantes durante años. Diego bajó las escaleras arrastrando los pies, con esa cara de resignación que tenía todas las mañanas antes del trabajo. Me miró sorprendido al verme ya vestida y despierta. Buenos días, mamá. Te levantaste temprano. Buenos días, hijo. ¿Puedo hablar contigo un momento? Algo en mi tono debió alertarlo porque me miró con más atención. Claudia apareció detrás de él, perfectamente arreglada a pesar de la hora temprana, como si fuera genéticamente incapaz de verse despeinada o vulnerable. ¿Pasa algo, mamá Clotilde?, preguntó con esa voz dulce que usaba cuando había testigos. Necesito revisar algunos documentos que tengo guardados en la oficina. Son papeles importantes que Roberto y yo guardamos hace años. Diego frunció el ceño. ¿Qué tipo de papeles? Inversiones, escrituras, cosas del pasado que necesito organizar. Claudia y Diego intercambiaron una mirada que no pasó desapercibida para mí. Era la mirada que compartían cuando pensaban que yo estaba haciendo algo problemático o innecesario. La mirada que decía, ahí va la vieja otra vez con sus cosas. Mamá, dijo Diego con esa paciencia exagerada que se usa con los niños testarudos, ¿para qué necesitas esos papeles ahora? Si hay algo importante, yo te puedo ayudar a manejarlo. No necesito ayuda, Diego. Solo necesito acceso a mis propios documentos. El silencio que siguió fue tenso. Claudia se sirvió café sin preguntarme si quería, un pequeño gesto que habló volúmenes sobre la dinámica establecida en esta casa. Yo era invisible hasta que necesitaba algo, y entonces me convertía en una molestia. Es que la oficina está muy organizada ahora, intervino Claudia. No quisiéramos que se desorganizara todo revolviendo cajas viejas. La palabra revolviendo me hirió deliberadamente. Como si mis documentos personales fueran basura que podía desordenar su espacio perfecto. Como si yo fuera una anciana confundida hurgando sin propósito en lugar de una mujer buscando sus propios papeles en lo que había sido su casa durante 30 años. No voy a desordenar nada, dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Solo voy a revisar lo que es mío. Diego suspiró pesadamente. Está bien, mamá. Pero hazlo rápido porque tengo una videoconferencia importante a las 9.
Subí las escaleras, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. Podía imaginar perfectamente la conversación que estaban teniendo en susurros en la cocina. ¿Qué le pasa ahora? Espero que no esté empezando con demencia. Ya bastante tenemos con que se ponga difícil por lo del viaje. La oficina olía a nuevo, a muebles recién comprados y ambientador artificial. Nada quedaba del aroma a libros viejos y café que había caracterizado este espacio cuando era el estudio de Roberto. Encontré el armario empotrado escondido detrás de un archivador metálico. Tuve que moverlo cuidadosamente para acceder a la manija. Ahí estaba la caja de zapatos, exactamente donde la había dejado hace años. La saqué con manos temblorosas y la llevé hacia el escritorio. Al abrirla, el olor a papel viejo y tinta se mezcló con los recuerdos de una época en la que Roberto y yo planeábamos nuestro futuro con optimismo y determinación. Los documentos estaban organizados en carpetas de manila amarillentas por el tiempo. Escrituras de propiedades, certificados de inversión, pólizas de seguros, contratos de sociedad. Papel tras papel que contaba la historia de una pareja que había trabajado duro y había tomado decisiones inteligentes para asegurar su futuro. Y ahí estaba. El documento que había estado buscando sin saberlo realmente. Una escritura fechada 25 años atrás, firmada por Roberto Herrera y Clotilde Morales de Herrera. La compra de un terreno costero en una zona que entonces era considerada remota y sin valor comercial. Inversión a largo plazo, había dicho Roberto cuando compramos esa tierra aparentemente inútil. Algún día esta zona va a ser oro puro. Yo había pensado que estaba loco por gastar nuestros ahorros en arena y palmeras, pero había confiado en su visión. El terreno había sido vendido años después a una empresa desarrolladora. Y esa empresa había construido exactamente lo que María me había mencionado por teléfono, un hotel de lujo que ahora era uno de los destinos más exclusivos de la costa. Pero no era solo eso. Roberto había sido más astuto de lo que yo recordaba. No había vendido el terreno completamente. Había mantenido un porcentaje de participación en el desarrollo futuro. Un porcentaje que, según estos documentos, me convertía en socia parcial del hotel que había sido construido sobre nuestra antigua propiedad. El hotel donde mi familia había decidido hospedarse para el viaje del cual me habían excluido. Mis manos temblaron mientras leía y releía los documentos. No era solo propietaria de una participación en el hotel. Según el contrato, tenía derechos de decisión sobre las operaciones, acceso completo a las instalaciones y una participación en las ganancias que se habían estado acumulando en una cuenta que yo había olvidado por completo. Busqué entre los papeles hasta encontrar los estados de cuenta bancarios más recientes que había recibido automáticamente pero que nunca había abierto, pensando que eran propaganda bancaria. Los sobres seguían sellados. Con dedos temblorosos, abrí el más reciente. El número que vi me hizo sentir como si el piso se moviera bajo mis pies. 25 años de participaciones en las ganancias de un hotel de lujo se habían acumulado en una suma que era más dinero del que había tenido en toda mi vida. No era una mujer rica según los estándares de Claudia, pero definitivamente tenía los recursos suficientes para ser completamente independiente. Tenía suficiente dinero para comprar mi propia casa, para viajar, para vivir con dignidad el resto de mis días sin depender de la caridad familiar de nadie. Y lo más importante, tenía derechos legales sobre el lugar exacto donde mi familia planeaba demostrar lo poco que me necesitaban. «Diego», grité desde arriba. «¿Podrías venir un momento?» Lo escuché subir las escaleras con prisa, probablemente preocupado porque estaba tardando demasiado con los documentos. «¿Qué pasa, mamá? ¿Encontraste lo que buscabas?» «Sí», dije, manteniendo mi voz calmada. «Encontré exactamente lo que necesitaba encontrar». Le mostré la escritura del hotel. Diego la tomó con curiosidad al principio, pero su expresión cambió gradualmente mientras leía. Sus ojos se movían rápidamente por el papel, procesando información que claramente no esperaba encontrar. «Mamá, esto dice que soy propietaria parcial del Hotel Costa Dorada. El mismo hotel donde ustedes van a hospedarse la próxima semana». El silencio que siguió fue absoluto. Diego leyó el documento 2 veces más, como si esperara que las palabras cambiaran mágicamente. Finalmente levantó la vista hacia mí, y por primera vez en años, vi en sus ojos algo parecido al respeto. «Mamá, yo no sabía. Papá nunca nos contó. Tu padre era un hombre previsor. Sabía que algún día yo podría necesitar ser independiente.
Era mentira. Roberto nunca había previsto que sus propios hijos me tratarían como una carga. Pero la mentira servía a un propósito más noble que la verdad en ese momento. Claudia apareció en la puerta de la oficina. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto silencio? Diego le pasó el documento sin decir palabra. Observé la cara de Claudia mientras leía, viendo cómo su expresión pasaba de la curiosidad a la incredulidad, y finalmente a algo que se parecía peligrosamente al pánico. Esto tiene que ser un error, murmuró. ¿Cómo va a ser que mamá Clotilde sea dueña de un hotel? No es un error, dije con una calma que me sorprendió. Y no soy dueña del hotel completo. Solo tengo una participación significativa. La diferencia era importante, y quería que quedara clara. No estaba presumiendo riqueza desmedida. Estaba reclamando dignidad. Claudia se quedó mirando el documento como si fuera una serpiente venenosa que hubiera aparecido de la nada en su perfecta oficina. Sus mejillas se habían puesto rojas, y pude ver cómo su mente trabajaba furiosamente, recalculando todas las interacciones que habíamos tenido durante los últimos años bajo esta nueva luz. Pero si usted tenía dinero, ¿por qué nunca nos dijo nada?, preguntó con una voz que temblaba entre la indignación y la confusión. Porque no sabía que lo tenía, respondí con honestidad. Roberto manejaba todas estas inversiones, y después de que murió, simplemente guardé los papeles sin revisarlos realmente. Pensé que eran solo documentos viejos sin valor. Diego se había quedado callado, pero podía ver las ruedas girando en su cabeza. Estaba calculando, probablemente preguntándose cuánto dinero había en juego, cuánto había estado disponible mientras se luchaba con las finanzas familiares, cuánto tiempo habían estado tratando como indigente a una mujer que tenía más recursos económicos que ellos. Mira, mamá, dijo finalmente, esto cambia las cosas. Si tienes recursos, tal vez podríamos reorganizar algunas cosas aquí en casa. Darte un mejor espacio, incluirte más en... No, lo interrumpí suavemente pero con firmeza. No cambia nada de lo que ya pasó, Diego. Claudia se irguió como si hubiera recibido una bofetada. ¿Cómo que no cambia nada? Por supuesto que cambia todo. Si hubiéramos sabido que usted tenía medios propios, obviamente la habríamos tratado diferente. Y ahí estaba. La confesión que no había esperado obtener tan fácilmente. Claudia acababa de admitir que mi valor como persona en esta familia estaba directamente relacionado con mi capacidad económica. Que me habían tratado como una carga porque pensaban que era pobre e indefensa. ¿Diferente cómo, Claudia?, pregunté con curiosidad genuina. ¿Me habrían permitido quedarme en una habitación real en lugar de lavadero? ¿Me habrían dado un lugar en la mesa del comedor? ¿Habrían consultado mi opinión antes de tomar decisiones sobre mi nieta? El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego miraba hacia el suelo como un niño regañado, y Claudia abría y cerraba la boca sin encontrar palabras. Porque ambos sabían que la respuesta era sí. Me habrían tratado mejor si hubieran sabido que tenía dinero, lo cual era exactamente la confirmación que necesitaba sobre el tipo de personas que realmente eran. Mamá, dijo Diego finalmente, entiendo que estés molesta. Pero podemos arreglar esto. Podemos cancelar el viaje, o cambiar las reservaciones para incluirte, o... No van a cancelar nada, dije levantándome del escritorio. Van a ir exactamente como planearon. Van a hospedarse en el Hotel Costa Dorada, van a disfrutar sus vacaciones familiares sin la abuela problemática, y van a tomar todas las fotos perfectas que Claudia quiere para sus redes sociales. Claudia se puso pálida. Mamá Clotilde, no es así como... Es exactamente así como es, la interrumpí. Y está bien. Realmente está bien. Me dirigí hacia la puerta de la oficina, llevando conmigo solo los documentos más importantes. El resto podía quedarse en la caja por ahora. Tenía lo que necesitaba para dar el siguiente paso. ¿A dónde vas?, preguntó Diego con una voz que no había escuchado desde que era niño. Una voz preocupada, vulnerable. Voy a hacer algunas llamadas. Voy a contactar a los administradores del hotel para informarles que estaré supervisando personalmente la estadía de mi familia la próxima semana. Diego y Claudia se miraron con pánico evidente. Podía ver exactamente lo que estaban pensando. Se imaginaban llegando al hotel y encontrándose conmigo ahí, reclamando mi lugar como propietaria, humillándolos frente a otros huéspedes, arruinando sus vacaciones perfectas.
Mamá, por favor, dijo Diego, no hagas nada drástico. Podemos hablar de esto como adultos. Me detuve en la puerta y me volteé para mirarlo. Por un momento, vi al niño que había sido, al joven que me abrazaba cuando tenía miedo, al hombre que había llorado en mis brazos cuando su padre murió. Pero también vi al hombre en el que se había convertido, alguien que había elegido la comodidad por encima de la lealtad, la paz doméstica por encima del amor filial. Diego, llevamos años sin hablar como adultos. Hemos estado hablando como un padre condescendiente con una niña problemática. Hoy es la primera vez en mucho tiempo que estamos teniendo una conversación real. Bajé las escaleras sintiendo una energía que no había experimentado en años. Era como si hubiera estado caminando con zapatos demasiado pequeños toda mi vida y finalmente me los hubiera quitado. Cada paso se sentía más ligero, más seguro. En la cocina, Sebastián estaba desayunando cereal mientras miraba su teléfono. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. Olivia bajó corriendo las escaleras, ya vestida para el colegio, con su mochila rebotando en su espalda. «Buenos días, abuela», me dijo con una sonrisa que iluminó toda la cocina. «¿Dormiste mejor?» «Mucho mejor, mi amor. De hecho, dormí tan bien que tuve sueños muy interesantes». Olivia me miró con curiosidad mientras se servía jugo de naranja. «¿Qué tipo de sueños?» «Soñé que a veces las cosas que parecen finales en realidad son nuevos comienzos». Sebastián finalmente levantó la vista de su teléfono, probablemente alertado por el tono diferente en mi voz. Diego y Claudia bajaron las escaleras en ese momento, y pude ver la tensión en sus rostros. «Olivia», dijo Claudia con una voz demasiado alegre, «¿ya tienes todo listo para el colegio? No queremos que llegues tarde». Era obvio que querían que Olivia se fuera antes de que yo pudiera decir algo que complicara su narrativa familiar. Pero Olivia había heredado la intuición de su abuelo y podía sentir que algo importante estaba pasando. «¿Está todo bien?», preguntó mirando entre todos nosotros. «Todos parecen raros esta mañana». «Todo está perfectamente bien, mi amor», dije sonriendo. «De hecho, creo que todo va a estar mejor de lo que ha estado en mucho tiempo». Sebastián cerró su teléfono completamente, algo que no hacía nunca durante el desayuno. «¿Qué significa eso, mamá?» «Significa que voy a dejar de esperar que me inviten a participar en mi propia vida». Diego se aclaró la garganta nerviosamente. «Mamá, tal vez deberíamos tener esta conversación cuando los niños no estén». «No, Diego. Los niños deberían escuchar esto. Especialmente Olivia. Ella necesita ver que las mujeres de esta familia no se quedan calladas cuando las tratan mal». Claudia se puso rígida. «Nadie la ha tratado mal, mamá Clotilde. Hemos hecho lo mejor que podemos con una situación difícil». «Una situación difícil», repetí, y por primera vez en años, dejé que mi voz subiera de volumen. ¿Es eso lo que soy para ustedes? Una situación difícil. El silencio en la cocina era tan espeso que se podía cortar con cuchillo. Olivia miraba entre todos nosotros con los ojos muy abiertos, finalmente viendo la dinámica familiar con claridad. Sebastián se había puesto incómodo, pero no estaba defendiendo a nadie, lo cual era revelador en sí mismo. «Abuela», dijo Olivia finalmente, «¿qué está pasando realmente?» Miré a mi nieta, esta joven que estaba a punto de convertirse en mujer en un mundo que le enseñaría miles de maneras de hacerse pequeña, de pedir perdón por existir, de aceptar migajas cuando merecía banquetes completos. «Lo que está pasando, mi amor, es que tu abuela acaba de recordar quién es realmente». Tomé mi taza de café y salí de la cocina, dejando atrás una familia que de repente tenía que reconsiderar todo lo que creía saber sobre la anciana que vivía en su lavadero. Afuera, el sol de la mañana se sentía más brillante de lo que había sido en años. Saqué mi teléfono viejo, ese que Diego siempre criticaba por ser anticuado, y busqué el número que había estado guardado en mis contactos durante años sin usarlo nunca. «Hotel Costa Dorada. Buenos días». «Buenos días», dije con una voz que sonaba más segura de lo que me había sentido en décadas. «Habla Clotilde Herrera. Soy una de las propietarias del hotel, y necesito hablar con el gerente general inmediatamente». «Un momento, por favor, señora Herrera. La voy a comunicar inmediatamente con el gerente general». La música de espera sonaba como una sinfonía de posibilidades. Mientras esperaba, paseé por el jardín trasero, mirando el césped artificial que había reemplazado mis rosales.
Pero esta vez, en lugar de tristeza, sentí una extraña liberación. Ya no tenía que lamentarme por las flores muertas. Podía plantar nuevas rosas en un lugar donde nadie las arrancara. Señora Herrera, una voz masculina y profesional llegó a través del teléfono. Habla Enrique Salinas, gerente general del Costa Dorada. Es un honor escucharla. Hemos estado enviando los reportes financieros a la dirección que tenemos en archivo, pero nunca habíamos tenido el placer de hablar directamente con usted. Buenos días, Enrique. Lamento no haber estado más involucrada en las operaciones del hotel, pero las circunstancias de mi vida han cambiado recientemente. Por supuesto, señora. ¿En qué podemos ayudarla? Respiré profundo, preparándome para dar el paso que cambiaría todo. Enrique, la próxima semana tengo familia que va a hospedarse en el hotel. Tienen una reservación bajo el nombre de Diego Herrera. Quiero que me prepare la suite presidencial para la misma fecha. Por supuesto. Será un placer recibirla en su propio hotel, señora Herrera. ¿Hay algún requerimiento especial para su estadía? Su propio hotel. Las palabras resonaron en mi mente como campanas de iglesia. Durante años me había sentido como una huésped no deseada en la casa de mi hijo, y resulta que tenía mi propio hotel esperándome. Sí, hay algo específico que necesito. Quiero que cuando la familia Herrera haga check-in, usted personalmente los reciba en el lobby. Y quiero que les pregunte si conocen a Clotilde Herrera, una de las propietarias del hotel. El silencio al otro lado de la línea duró apenas unos segundos, pero pude sentir cómo Enrique procesaba la situación. Era claramente un hombre inteligente, porque cuando habló de nuevo, su tono había cambiado a uno de comprensión profesional. Entiendo perfectamente, señora Herrera. ¿Hay alguna manera particular en la que le gustaría que manejáramos esa revelación? Con la máxima elegancia y discreción, Enrique. No busco humillar a nadie. Solo quiero que sepan exactamente dónde están durmiendo. Por supuesto. ¿Estaría usted ya presente en el hotel cuando ellos lleguen? Sí. Quiero estar ahí cuando hagan el check-in. Después, veremos cómo se desarrollan las cosas. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de nervios y emoción que no había experimentado desde mi juventud. Era la misma sensación que había tenido cuando Roberto me propuso matrimonio, o cuando había decidido estudiar para ser maestra a pesar de que mi familia pensaba que era una pérdida de tiempo para una mujer. Regresé a la casa y encontré a Diego esperándome en la sala, paseando como un animal enjaulado. Claudia estaba sentada en el sofá, con las manos perfectamente cruzadas, pero con una tensión visible en los hombros. «Mamá», dijo Diego en cuanto me vio, «necesitamos hablar». «Estoy de acuerdo», respondí sentándome en mi silla favorita, la que había sido relegada a un rincón pero que ahora reclamé como mía. «Hablemos». «¿Qué fue esa llamada que hiciste?» «Llamé al hotel para hacer una reservación». Claudia se irguió como una cobra lista para atacar. «¿Una reservación? ¿Para qué?» «Para la misma semana que ustedes van a estar ahí». El color se drenó completamente de la cara de Claudia. Diego se dejó caer en una silla como si sus piernas hubieran dejado de funcionar. «Mamá», dijo Diego con una voz que intentaba ser calmada pero que temblaba en los bordes, «no puedes hacer eso. No puedes seguirnos al hotel». «No los voy a seguir, Diego. Voy a llegar antes que ustedes». «Esto es ridículo», explotó Claudia, perdiendo finalmente la compostura elegante que mantenía como una máscara. «Es acoso. Es manipulación emocional. No puede arruinar nuestras vacaciones familiares solo porque está resentida». La palabra resentida flotó en el aire como humo tóxico. Durante años, cada vez que había expresado alguna incomodidad con mi tratamiento, había sido etiquetada como resentida. Era la palabra que usaban para invalidar cualquier sentimiento legítimo que pudiera tener. «Claudia», dije con una calma que me sorprendió, «¿sabes cuál es la diferencia entre el resentimiento y la dignidad?» Ella me miró con desprecio. «¿Cuál?» «El resentimiento busca venganza. La dignidad busca justicia. Yo no quiero arruinar sus vacaciones. Quiero que las disfruten completamente. Pero las van a disfrutar sabiendo exactamente quién soy yo». Diego se inclinó hacia adelante, poniendo su cabeza entre las manos. «Mamá, por favor. Si es dinero lo que necesitas, podemos hablar de eso. Podemos darte una mesada más grande,
Podemos. No es sobre dinero, Diego, lo interrumpí. Nunca fue sobre dinero. ¿Entonces qué es?, preguntó con exasperación. ¿Qué quieres de nosotros? La pregunta me tomó por sorpresa, no porque no supiera la respuesta, sino porque nunca pensé que tendría la oportunidad de decirla en voz alta. Quiero que me vean, dije simplemente. Quiero que cuando estén en ese hotel, bebiendo cócteles en la terraza que da al mar, nadando en la piscina infinita, comiendo en el restaurante gourmet, sepan que todo eso existe porque su madre y abuela tomó decisiones inteligentes hace 25 años. Ya te vemos, mamá, murmuró Diego. No, Diego. Me toleran. Me soportan. Me manejan como si fuera un problema que hay que resolver. Pero no me ven realmente. Claudia se levantó bruscamente del sofá. Esto es demasiado drama por una simple exclusión de un viaje familiar. Actúa como si la hubiéramos abandonado en la calle. Me pusieron a vivir en el lavadero, dije con una voz que se mantuvo perfectamente estable. Me quitaron mi lugar en la mesa. Usan mi dinero sin preguntarme. Me excluyen de las decisiones sobre mi propia nieta. Y ahora me dicen que no puedo ir a un viaje familiar. ¿Cómo llamarías tú a eso? El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores. No era tenso o incómodo. Era el silencio de la verdad siendo finalmente pronunciada y reconocida. Sebastián apareció en la puerta de la sala. Había estado escuchando desde el pasillo. Obviamente. Mamá, dijo con una voz que no había usado conmigo en años. Yo no sabía que te sentías así. ¿Cómo ibas a saberlo, mi amor? Nadie me preguntaba. Sebastián miró a Diego y luego a Claudia, como si los estuviera viendo por primera vez. Es verdad que la pusieron a vivir en el lavadero. Es temporal, dijo Diego defensivamente. ¿Desde hace cuánto es temporal?, preguntó Sebastián. 2 años, respondí. Sebastián se quedó callado por un largo momento, procesando esta información. Finalmente habló, dirigiéndose a Diego. Hermano, eso no está bien. Diego se levantó abruptamente, claramente frustrado porque la conversación no estaba yendo en la dirección que esperaba. Todos están actuando como si fuéramos monstruos. Hemos cuidado de mamá, le damos casa, comida, todo lo que necesita. Excepto respeto, dije suavemente. Te respetamos, gritó Diego, perdiendo completamente el control. No, Diego. Me mantienen. Me toleran. Me administran. Pero no me respetan. Claudia, que había estado construyendo su argumento mientras escuchaba, finalmente habló. Mamá Clotilde, usted está siendo injusta. Hemos hecho sacrificios para tenerla aquí. No ha sido fácil para nosotros tampoco. Y ahora, solo porque encontró unos papeles viejos, piensa que puede chantajearnos emocionalmente. No es chantaje, Claudia. Es una revelación. Me levanté de mi silla, sintiendo una energía que parecía irradiar desde mis huesos. La revelación es que ustedes me han tratado como me han tratado porque pensaban que no tenía opciones. Ahora que saben que sí las tengo, quieren cambiar las reglas del juego. ¿Y cuáles son esas opciones?, preguntó Diego con un tono desafiante. Sonreí, y fue la primera sonrisa genuina que había tenido en esta casa en años. Esa es la sorpresa, mi amor. Van a descubrirlo la próxima semana. Los días que siguieron a mi llamada al hotel fueron los más extraños que había vivido en años. La dinámica familiar se había desplazado de una manera tan fundamental que era como si estuviéramos todos actuando en una obra de teatro donde alguien había cambiado el guión en el último momento. Diego intentaba ser extra amable conmigo, ofreciéndose a ayudarme con cosas que nunca antes le habían importado. ¿Necesitas algo del supermercado, mamá? ¿Quieres que pongamos el aire acondicionado en tu cuarto? ¿Te parece bien la temperatura de la comida? Era obvio que estaba nervioso, pero también había algo más profundo. Era como si por primera vez en años me estuviera viendo realmente como una persona con agencia propia. Claudia, por el contrario, había adoptado una estrategia diferente. Se había vuelto fríamente correcta, hablándome con la cortesía distante que se usa con extraños en el ascensor. Buenos días, mamá Clotilde. ¿Gusta más café? Disculpe, ¿puede moverse un poco para limpiar aquí?
Era claro que me veía como una amenaza que había que manejar cuidadosamente hasta que pudieran determinar el alcance real de mi poder. Sebastián, sorprendentemente, había sido el más directo. El día después de nuestra conversación familiar, había venido a buscarme al lavadero. Mamá, había dicho sentándose en el borde de mi cama estrecha, quiero disculparme. ¿Por qué, mi amor? Porque no me di cuenta de lo que estaba pasando. O tal vez sí me di cuenta, pero era más fácil no verlo. Sus palabras me habían llegado al corazón porque eran honestas. No estaba pidiendo perdón por malicia, sino por negligencia emocional, que de alguna manera se sentía más genuino. Sebastián, tú no vives aquí. No tenías manera de saber. Sí tenía manera de saber. Mamá, cada vez que venía a visitarte, veía dónde dormías, veía cómo te trataban. Pero era incómodo confrontarlo, entonces fingí que era normal. La honestidad brutal de mi hijo menor me había hecho llorar. Eran las primeras lágrimas de alivio que derramaba en años. Olivia, por su parte, se había convertido en mi aliada secreta. Cada mañana antes de irse al colegio, venía a darme un abrazo extra largo. ¿Estás bien, abuela? ¿Necesitas que te ayude con algo? ¿Puedo quedarme contigo esta tarde en lugar de ir al centro comercial con mamá? Era claro que mi nieta había entendido que algo fundamental había cambiado en la estructura familiar, y había decidido conscientemente posicionarse de mi lado. Eso me llenaba de orgullo y tristeza al mismo tiempo. Orgullo porque significaba que había criado a una familia que podía producir una jovencita con esa integridad moral. Tristeza porque una adolescente no debería tener que elegir bandos en su propia familia. El miércoles, 3 días antes de su viaje, recibí otra llamada del hotel. Señora Herrera, habla Enrique nuevamente. Tengo toda la información sobre la reservación de la familia Herrera, y también quería confirmarle algunos detalles sobre su propia estadía. Dígame, Enrique. La familia tiene reservadas 2 habitaciones contiguas en el 7º piso, con vista al mar. He preparado la suite presidencial para usted en el 10º piso, que incluye terraza privada, servicio de concierge personal y acceso completo a todas las instalaciones VIP del hotel. Perfecto. Y sobre el check-in. Todo está organizado exactamente como usted pidió. Estaré presente personalmente cuando lleguen y manejaré la situación con la máxima discreción y profesionalismo. Gracias, Enrique. Una pregunta más. ¿El hotel tiene salón de eventos? Sí, señora. Tenemos varios salones, incluyendo uno con vista panorámica al océano que es perfecto para celebraciones íntimas. Excelente. Me gustaría reservar ese salón para el sábado por la noche. Una cena familiar. ¿Para cuántas personas? Para 4. Mi familia y yo. Cuando colgué, me sentí como una directora de orquesta que finalmente tenía todas las notas en su lugar. No era venganza lo que estaba orquestando. Era una sinfonía de dignidad. El jueves por la noche, Olivia vino a visitarme después de la cena. Se sentó en mi cama y me miró con esos ojos verdes que veían demasiado para su edad. Abuela, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto, mi amor. ¿Qué va a pasar la próxima semana? La pregunta era simple, pero sabía que Olivia estaba pidiendo mucho más que información sobre logística de viaje. Estaba preguntando sobre el futuro de nuestra familia, sobre si las cosas que se habían roto podían repararse, sobre si su mundo se iba a desmoronar o a reconstruirse. Va a pasar que todos van a tener que decidir qué tipo de personas quieren ser, le dije honestamente. ¿Y tú qué tipo de persona vas a ser? Voy a ser la mujer que siempre debía haber sido. Alguien que se respeta a sí misma lo suficiente como para exigir respeto de otros. Olivia asintió con una seriedad que me partió el corazón. ¿Eso significa que vas a dejar de vivir aquí? Era la pregunta que había estado evitando responder, incluso para mí misma. ¿Qué quería realmente? ¿Quería que mi familia me pidiera perdón y me tratara mejor? ¿Quería demostrar un punto? ¿Quería irme para siempre? ¿O quería algo completamente diferente? Olivia, ¿sabes lo que significa la palabra dignidad? ¿Cómo respetarse a uno mismo? Exactamente. Durante mucho tiempo, pensé que la dignidad significaba aguantar todo en silencio, no causar problemas, ser la persona fácil de manejar. Pero me equivoqué.
Entonces, ¿qué significa realmente? Significa saber cuánto vales y no aceptar menos de eso. Significa que si las personas que amas no pueden verte por quien realmente eres, entonces tienes que tomar decisiones difíciles. Olivia se quedó callada por un momento, procesando mis palabras. Finalmente habló con una voz muy pequeña. ¿Y si ellos no pueden cambiar? ¿Y si no pueden verte de la manera que necesitas ser vista? Entonces tendré que crear una vida donde sí me vean. Sin nosotros. La pregunta me golpeó como un puño en el estómago. Mi nieta, esta jovencita brillante y sensible, estaba preguntando si tendría que elegir entre su dignidad y su familia. Mi amor, le dije tomando sus manos entre las mías, tú siempre vas a tener un lugar en mi vida. Sin importar lo que pase con los adultos, tú y yo somos para siempre. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no será lo mismo. No, admití. No será lo mismo. Pero tal vez pueda ser mejor. El viernes por la mañana, mientras el resto de la familia se preparaba para su viaje, yo también empaqué mi maleta. Pero esta vez no era la maleta pequeña y triste que había preparado días atrás. Esta vez empaqué mis mejores vestidos, mis joyas favoritas, los zapatos que había guardado para ocasiones especiales pero que nunca llegaban. Me puse mi vestido verde esmeralda, el que Roberto me había regalado para nuestro 20º aniversario de bodas y que había estado colgando en mi armario como un monumento a mejores tiempos. Me maquillé cuidadosamente, me peiné el cabello con el estilo elegante que solía usar cuando trabajaba como directora de la escuela. Cuando salí del lavadero con mi maleta, la familia estaba desayunando en la cocina. Todos se quedaron callados cuando me vieron. «Te ves muy bonita, abuela», dijo Olivia con una sonrisa que me llegó directo al corazón. «Gracias, mi amor». Diego se aclaró la garganta. «Mamá, ¿estás segura de que quieres hacer esto?» «Estoy más segura de esto que de cualquier cosa que haya hecho en años», respondí. Claudia no dijo nada, pero sus ojos me siguieron mientras caminaba hacia la puerta. En su mirada había algo que no había visto antes: incertidumbre. «Nos vemos en el hotel», dije desde la puerta. Sebastián se levantó de su silla. «Mamá, espera». Me detuve y me volteé hacia él. «¿Puedo preguntarte algo antes de que te vayas?» «Por supuesto». «¿Estás haciendo esto para lastimarnos o para salvarte?» La pregunta era justa, y merecía una respuesta honesta. «Estoy haciendo esto para salvarnos a todos, mi amor. A veces, cuando una familia se está ahogando, alguien tiene que nadar hacia la superficie para poder rescatar a los demás». El viaje al Hotel Costa Dorada fue como un peregrinaje hacia una nueva versión de mí misma. Durante las 3 horas en el taxi, mirando pasar el paisaje que cambiaba gradualmente de ciudad a costa, sentí como si estuviera mudando de piel. Cada kilómetro que me alejaba de esa casa era un kilómetro más cerca de la mujer que había olvidado que podía ser. El taxi se detuvo frente a la entrada principal del hotel, y por un momento me quedé sin aliento. El Hotel Costa Dorada era aún más impresionante de lo que había imaginado. La fachada de mármol blanco se alzaba majestuosa contra el cielo turquesa, con jardines tropicales perfectamente cuidados y una fuente central que creaba un sonido de agua que tranquilizaba el alma. Palmeras altísimas enmarcaban la entrada, y podía ver, a través de los ventanales de cristal, un lobby que parecía sacado de una revista de arquitectura de lujo. «Es hermoso, ¿verdad?», comentó el taxista mientras bajaba mi maleta. «Sí», respondí, y las palabras llevaban un peso que él no podía entender. «Es absolutamente hermoso». Y lo era. Pero más que eso, era mío. Al menos en parte. Esta belleza, esta elegancia, esta sensación de abundancia y posibilidad, habían crecido de una decisión que Roberto y yo habíamos tomado cuando éramos jóvenes y soñadores. Era la manifestación física de nuestra fe en el futuro. Un joven vestido de uniforme impecable se acercó inmediatamente para ayudarme con el equipaje. «¿Señora Herrera?», preguntó con una sonrisa profesional. «Sí. Es un honor recibirla en el Costa Dorada. El señor Salinas la está esperando». Me escoltó a través del lobby, y cada paso se sentía como caminar por un sueño. El piso de mármol brillaba bajo las lámparas de cristal, y el aire olía a flores tropicales y océano. Otros huéspedes se movían por el espacio con esa relajación elegante que solo se ve en los lugares verdaderamente exclusivos. Enrique Salinas resultó ser un hombre de unos 50 años,
con cabello gris perfectamente peinado y un traje que gritaba competencia profesional. Me esperaba en el lobby con una sonrisa genuina que inmediatamente me hizo sentir bienvenida. Señora Herrera, dijo extendiéndome la mano, finalmente tengo el placer de conocerla en persona. Soy Enrique Salinas. El placer es mío, Enrique. Debo admitir que estoy un poco abrumada. El hotel es aún más hermoso de lo que esperaba. Espere a ver su suite, dijo con orgullo evidente. Pero primero, permítame darle un tour rápido de las instalaciones principales. Los siguientes 30 minutos fueron como una revelación. Enrique me mostró el restaurante gourmet con vista panorámica al océano, el spa de clase mundial, la piscina infinita que parecía fundirse con el horizonte marino, los jardines privados con senderos serpenteantes entre plantas exóticas. Me explicó los servicios VIP, las actividades disponibles, las opciones de entretenimiento. Y dijo abriendo las puertas de un salón elegante con ventanales del piso al techo, es el Salón Vista Dorada, donde está programada su cena familiar para mañana por la noche. El salón era perfecto. Íntimo pero no pequeño, elegante pero no intimidante. Las mesas estaban puestas con vajilla fina y cristalería que reflejaba la luz del atardecer que entraba por los ventanales. Era el escenario perfecto para la conversación que necesitábamos tener como familia. Enrique, es perfecto. Exactamente lo que necesitaba. Me alegra que le guste. Ahora, permítame mostrarle su suite. El elevador nos llevó al 10º piso, y cuando las puertas se abrieron, supe que había llegado a un lugar que cambiaría mi perspectiva para siempre. La suite presidencial no era solo una habitación de hotel, era un hogar temporal que me recordaba cómo se sentía vivir con lujo y dignidad. La sala de estar tenía ventanales que iban del piso al techo con vista directa al océano. Los muebles eran elegantes pero cómodos, todo en tonos de crema y dorado que hacían eco del nombre del hotel. Había una terraza privada con jacuzzi y una mesa para dos donde podía imaginarme desayunando cada mañana viendo el amanecer sobre el agua. La habitación principal era espaciosa y luminosa, con una cama king size que se veía como una nube blanca. El baño tenía una tina de mármol lo suficientemente grande para 2 personas y una ducha de lluvia que prometía ser una experiencia transformadora. Hay servicio de habitaciones las 24 horas, explicó Enrique, y tiene acceso directo al concierge personal para cualquier cosa que necesite. Spa, reservaciones de restaurantes, tours privados, transporte, lo que guste. Enrique, ¿puedo preguntarte algo personal? Por supuesto, señora. ¿Conocías la historia de este hotel? ¿Sabías que había sido construido sobre tierra que una pareja de maestros había comprado hace 25 años? Enrique sonrió con una calidez que no había mostrado durante el tour profesional. Sí, señora. Es parte de la historia que contamos a los empleados nuevos. Su esposo fue muy visionario. Cuando otros veían solo arena y palmeras, él vio potencial. Él era muy inteligente, dije, y por primera vez en años, hablar de Roberto no me causó dolor. Solo orgullo y gratitud. Señora Herrera, si me permite la observación, es evidente que usted heredó esa misma visión. Lo que está haciendo con su familia este fin de semana requiere valentía y sabiduría. Me sorprendió que Enrique hubiera leído entre líneas tan claramente. Es tan obvio. He trabajado en hospitalidad durante 30 años. He visto muchas reuniones familiares, muchas reconciliaciones, muchas confrontaciones. Reconozco los signos de una mujer que está reclamando su poder. Sus palabras me llegaron profundo porque venían de alguien que no tenía ninguna razón para adularme o juzgarme. Era una observación profesional de alguien que había visto el teatro humano representarse en estos salones elegantes durante décadas. ¿Crees que estoy haciendo lo correcto? Creo que está haciendo lo necesario, respondió sin dudarlo. Y creo que su familia va a salir de este fin de semana con una comprensión completamente nueva de quién es usted realmente. Esa tarde, después de que Enrique se fuera, me quedé sola en mi suite. Me serví un vaso de champaña del minibar, algo que nunca me habría permitido en la casa de Diego, y salí a la terraza privada. El océano se extendía infinito frente a mí, cambiando de color mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte. El sonido de las olas era hipnótico, y por primera vez en años, sentí una paz profunda y genuina. Pensé en Roberto, imaginando cómo se sentiría al saber que su visión había resultado en este momento. Que su esposa,
La mujer que había amado durante 40 años, estaba finalmente usando la seguridad que él había construido para ella para reclamar su dignidad. Roberto, susurré al viento salado, ojalá pudieras ver esto. Y de alguna manera, sentí que podía. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mi momento de reflexión. Era un mensaje de texto de Olivia. Abuela, ya estamos en camino al hotel. Papá y mamá están muy callados. Creo que están nerviosos. Yo también estoy nerviosa, pero es una nerviosidad buena. Te amo. Sonreí y escribí de vuelta. Yo también te amo, mi cielo. Todo va a estar bien. Pero mientras escribía esas palabras, me di cuenta de que no sabía realmente si todo iba a estar bien. Lo que sabía era que, por primera vez en años, estaba en una posición donde podía influir activamente en cómo se desarrollarían las cosas, en lugar de simplemente reaccionar a las decisiones que otros tomaban sobre mi vida. Me duché en esa ducha de lluvia que había prometido ser transformadora, y efectivamente lo fue. Cada gota de agua caliente se sentía como si estuviera lavando años de humillación y silencio. Me vestí cuidadosamente con mi vestido violeta preferido y las perlas que Roberto me había regalado para nuestro último aniversario. Cuando me miré en el espejo del baño, vi a una mujer que no había visto en años. Segura, elegante, con una luz en los ojos que había estado dormida demasiado tiempo. Mi familia llegaría en una hora. Era hora de que conocieran a la verdadera Clotilde Herrera. Me posicioné estratégicamente en el lobby, sentada en uno de los sofás de cuero que ofrecía una vista perfecta de la entrada principal. Desde ahí podía ver todo sin ser vista inmediatamente. Había elegido mi ubicación como una directora de teatro, eligiendo el mejor ángulo para presenciar la escena más importante de la obra. A las 4:30 de la tarde exactamente, los vi llegar. Diego caminaba al frente con su equipaje, viendo el hotel con una expresión que mezclaba admiración y nerviosismo. Claudia lo seguía, y pude ver inmediatamente que había hecho un esfuerzo extra con su apariencia, probablemente consciente de que estaría en un entorno elegante. Llevaba un vestido blanco que gritaba dinero y sofisticación. Sebastián venía detrás con su mochila, mirando todo con curiosidad genuina. Y finalmente, Olivia, mi preciosa nieta, con los ojos muy abiertos absorbiendo la belleza del lugar. Los observé acercarse al mostrador de recepción, y mi corazón comenzó a latir más rápido. Este era el momento. Todo lo que había planeado, todo lo que había imaginado durante los últimos días, estaba a punto de convertirse en realidad. Enrique apareció inmediatamente, tal como habíamos acordado. Llevaba su mejor sonrisa profesional y toda la elegancia de un gerente de hotel de 5 estrellas. Familia Herrera, dijo con entusiasmo genuino. Qué placer tenerlos con nosotros en el Costa Dorada. Diego sonrió, claramente impresionado por la atención personal. Gracias. Tenemos una reservación. Por supuesto, interrumpió Enrique amablemente. Todo está perfectamente preparado para ustedes. Pero antes de proceder con el check-in, permítanme preguntarles algo. ¿Conocen ustedes a la señora Clotilde Herrera? El silencio que siguió fue absoluto. Pude ver cómo Diego se puso rígido, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Claudia se puso pálida, y sus ojos comenzaron a moverse rápidamente por el lobby, buscándome. Sebastián frunció el ceño, confundido. Olivia miró entre los adultos, tratando de descifrar qué estaba pasando. Sí, dijo Diego finalmente, con una voz que sonaba extrañamente ronca. Es mi madre. ¡Qué maravilloso!, exclamó Enrique con una alegría que parecía completamente auténtica. La señora Herrera es una de nuestras propietarias. Una de las visionarias que hizo posible este hermoso lugar. Qué honor tener a su familia hospedándose con nosotros. Claudia abrió y cerró la boca varias veces sin emitir sonido. Era como ver a un pez fuera del agua, luchando por encontrar oxígeno en un ambiente que de repente se había vuelto imposible de navegar. Propietaria, murmuró Sebastián. Oh sí, continuó Enrique, claramente disfrutando su papel. La señora Herrera y su difunto esposo fueron inversionistas originales en este proyecto. Ella tiene una participación significativa en el hotel. De hecho, ella está aquí mismo, hospedándose en nuestra suite presidencial. ¿Está aquí?, preguntó Olivia, y su voz tenía una mezcla de emoción y alivio que me llegó directo al corazón. Por supuesto que estoy aquí.
Me levanté del sofá y caminé hacia el mostrador. Cada paso se sentía como caminar sobre agua, como si estuviera flotando. Podía sentir las miradas de otros huéspedes, pero no me importaba. Este momento era mío. La expresión en la cara de mi familia fue una sinfonía de emociones. Diego se veía completamente abrumado, como si todo su mundo se hubiera reorganizado en una sola frase. Claudia parecía haberse quedado sin palabras por primera vez en años. Sebastián me miraba con una mezcla de respeto y asombro que no había visto desde que era niño. Pero fue la cara de Olivia la que me importó más. Sus ojos se iluminaron con una alegría pura, y corrió hacia mí para abrazarme. «Abuela, te ves hermosa. Este lugar es increíble». «Gracias, mi amor», le dije abrazándola fuerte. «Y sí, es bastante especial, ¿verdad?». Por encima de la cabeza de Olivia, miré a Diego. Mi hijo se veía como si estuviera viendo a un fantasma, pero no un fantasma aterrador. Un fantasma de una madre que había olvidado que existía. «Hola, Diego», dije suavemente. «Hola, mamá», respondió, y su voz estaba llena de emociones que no había escuchado en años. Claudia finalmente encontró su voz. «Mamá Clotilde, nosotros no sabíamos». «Lo sé», dije sin malicia. «Hay muchas cosas que no sabían». Enrique, que había estado observando este drama familiar con la discreción profesional de alguien acostumbrado a los momentos íntimos de los huéspedes, se aclaró suavemente la garganta. «Permítanme proceder con su check-in», dijo. «Sus habitaciones están listas, y estoy seguro de que querrán refrescarse después del viaje». Los siguientes minutos fueron un ballet cuidadosamente coreografiado de eficiencia hotelera. Las llaves fueron entregadas, las maletas fueron recogidas por el personal, las explicaciones sobre los servicios del hotel fueron proporcionadas. Pero durante todo este proceso, podía sentir los ojos de mi familia sobre mí, tratando de reconciliar a la mujer que veían ahora con la anciana invisible que había estado viviendo en su lavadero. «Señora Herrera», dijo Enrique dirigiéndose a mí, «le gustaría acompañar a su familia a sus habitaciones». «En realidad», dije, «me preguntaba si podrían acompañarme a tomar algo en la terraza del bar. Tenemos mucho de qué hablar». La terraza del bar era perfecta para lo que necesitaba. Abierta al océano, con el sonido de las olas como banda sonora, pero lo suficientemente privada para una conversación familiar íntima. Elegimos una mesa cerca de la barandilla, donde podíamos ver el atardecer que comenzaba a pintar el cielo de colores imposibles. Ordenamos bebidas, cócteles tropicales para los adultos, un smoothie de frutas para Olivia, y durante unos minutos simplemente nos sentamos en silencio, absorbiendo la magnitud de donde estábamos y cómo habíamos llegado hasta ahí. Finalmente, Diego habló. «Mamá, yo no sé qué decir». «Podrías empezar diciéndome qué piensas del hotel», sugerí con una sonrisa pequeña. «Es increíble», dijo Sebastián inmediatamente. «Es uno de los lugares más hermosos que he visto en mi vida». «¿Y saber que tu madre es parcialmente responsable de su existencia te hace sentir diferente sobre algo?», pregunté. Sebastián me miró directamente a los ojos. «Me hace sentir orgulloso. Y me hace sentir avergonzado de cómo te hemos tratado». Sus palabras fueron como un bálsamo para heridas que no sabía que tenía. No era solo una disculpa, era reconocimiento. Claudia, que había estado inusualmente callada, finalmente habló. «Mamá Clotilde, si hubiéramos sabido que usted tenía recursos, obviamente». La interrumpí suavemente pero con firmeza. «No terminemos esa frase, Claudia». «¿Por qué no?». «Porque lo que ibas a decir es que me habrían tratado diferente si hubieran sabido que tenía dinero. Y eso confirmaría exactamente lo que sospechaba sobre el tipo de personas que son». El silencio que siguió fue pesado pero necesario. Era el silencio de verdades siendo reconocidas y procesadas. «Mira», continué, «no los reuní aquí para humillarlos. Los reuní aquí para que vieran algo importante». «¿Qué?», preguntó Diego. «Que su madre, la mujer que han estado tratando como una carga, como un problema que hay que manejar, es en realidad una persona completa con su propia historia, sus propios logros, su propia dignidad». Olivia tomó mi mano por encima de la mesa. «Abuela, yo siempre supe que eras especial». «Gracias, mi amor. Pero no se trata de ser especial. Se trata de ser vista». «Te vemos, mamá»,
dijo Diego, y había lágrimas en sus ojos. No, Diego. Me están viendo ahora, por primera vez en años, porque están en mi territorio, porque están rodeados por evidencia física de mi valor. ¿Pero me veían cuando estaba viviendo en el lavadero? ¿Me veían cuando comía sola en la cocina? ¿Me veían cuando mi opinión sobre Olivia era descartada automáticamente? Diego puso su cabeza entre sus manos. No, no te veíamos. ¿Y por qué creen que pasó eso? Porque es más fácil no ver, dijo Sebastián con una honestidad brutal. Porque reconocer cómo te estábamos tratando habría significado tener que cambiar. Y cambiar es incómodo. Exactamente, dije. Pero ahora están aquí, en este lugar hermoso que existe porque Roberto y yo tomamos riesgos y soñamos en grande. Y mañana por la noche vamos a cenar en el salón privado del hotel, como la familia que podrían ser si decidieran tratarme como la persona que soy. El sol había comenzado a tocar el horizonte, pintando todo de dorado. Era el tipo de atardecer que la gente fotografía para recordar momentos perfectos. Mamá, dijo Diego finalmente, ¿qué necesitas de nosotros? Era la pregunta que había estado esperando, pero también la más difícil de responder. Necesito que decidan conscientemente verme. No solo ahora, cuando están impresionados por mi situación financiera, sino siempre. Necesito que mi voz importe en las conversaciones sobre Olivia. Necesito un lugar digno para vivir, ya sea con ustedes o en otro lugar. Y necesito que paren de usar mi dinero como si fuera suyo automáticamente. Todo eso podemos hacerlo, dijo Diego rápidamente. ¿Pueden? ¿O van a intentarlo hasta que esta impresión se desvanezca y vuelvan a sus viejos patrones? Era una pregunta justa, y todos lo sabían. Supongo que tendrás que confiar en nosotros, dijo Claudia finalmente, y por primera vez en años, su voz no tenía ese tono condescendiente. No, dije sonriendo. Esta vez, ustedes van a tener que ganarse mi confianza. Cuando regresamos al lobby esa noche, yo ya no era la misma mujer que había salido del lavadero esa mañana. Era Clotilde Herrera, propietaria parcial de un hotel de lujo, madre y abuela que había encontrado su voz después de años de silencio. Y mi familia finalmente sabía quién era yo realmente.